El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos, familiares, colegas, todos aquellos que en este momento o cuando usted vea este video, esta meditación, nos está interceptando. Queremos darle una cordial bienvenida nuevamente a nuestra reflexión de esta noche y invitarle para que este mensaje se quede en nuestro corazón para siempre. Así que vamos a tener una palabra de oración y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Eterno Padre, es un privilegio nuevamente el estar en tu presencia y reconocer, Padre, que solamente en Cristo Jesús nos das una esperanza. En esta noche te invitamos para que mores en nuestro corazón, para que limpie nuestras vidas de pecado si es que te hemos fallado, para que pongas tu espíritu en nosotros y al abrir tu palabra pueda guiarnos para poder contemplarle a usted, Padre, a usted, Señor Jesús. Y al contemplarles, tengamos la confianza de que su santidad, su misericordia y su bendición está con nosotros. Por favor, quédese con nosotros y dirija este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuevamente bienvenidos una vez más a otra reflexión de los temas del santuario. Así que te voy a invitar un poquitito, ¿verdad? Para que más o menos recuerdas cuando vimos las partes del santuario. Y avanzando prácticamente aquí, un poquito, perdón. Aquí tenemos, ¿de dónde, diríamos, no? ¿De dónde vendrá Jesús por segunda vez? Mira, allá en la parte de atrás encontramos prácticamente el lugar santísimo. Ahí se encontraba prácticamente el arca del pacto, los dos querubines cara a cara, y ahí moraba la Shekinah, que es la gloria de Dios. En este momento el Señor Jesús prácticamente está en esa parte, en el lugar santísimo, ministrando en tu favor y en el mío, como prácticamente lo vamos a ver. Así que a la luz de la Biblia podemos decir lo siguiente: ¿de dónde vendrá Jesús? Del lugar santísimo. Así que lo tenemos y avanzamos. Y la primera pregunta que vamos a hacer en esta noche es: ¿qué maravillosa promesa hizo Cristo Jesús antes de su venida? Mira, antes de relatar este texto, te menciono nada más. En aquel entonces, ¿verdad?, cuando los discípulos de Jesús y todos aquellos que aceptaron al Maestro Jesús esperaban su venida, ellos se deleitaban prácticamente en un Maranata. Jesús viene. Y esta palabra Maranata les daba la confianza de que el Salvador, en estas palabras, les había anunciado de que estaría con ellos, que no tuvieran miedo. Así que vamos al texto nuevamente, a la luz de la Biblia, San Juan capítulo 14, versículo 3, del 1 al 3, a la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, esta promesa linda, a la luz de la Escritura, se la dio Jesús, el Señor, a sus discípulos. Hoy en día, en este momento que tú estás escuchando este mensaje, te da esta promesa a ti
como hijo e hija de Dios. Y te dice, no se turbe tu corazón. Es decir, no tengas temor del futuro. Mira, quien controla el futuro y quien lo tiene en sus manos es el Maestro Jesucristo. Y así como en aquel entonces le dio esta confianza, te la da a ti en este momento. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, dice, ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré como a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, nosotros formamos prácticamente el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza que nos dirige. Así que si Él nos da estas promesas, prácticamente nos está diciendo, vendré otra vez. En la siguiente pregunta prácticamente, que podemos decir, ¿verdad?, a la luz de la Escritura es, ¿cómo se fue Jesús al cielo? Aquí vamos a mencionar el texto y podemos ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo de 9 hasta el versículo 11. ¿Cómo cree usted que se fue Jesús? Mire, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y el versículo 10 dice, y estando puestos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El 1:11. Así que a la luz de la Escritura, amados, queridos, prácticamente la respuesta la dan los ángeles. Así como se fue, así vendrá. Es decir, de forma visible. Eso fue prácticamente cuando el Señor Jesús se fue ¿a dónde? Al cielo. Ahora se fue al cielo. Los discípulos prácticamente se preparan para la venida del Consolador, que es el Espíritu Santo, y ellos prácticamente trabajan, porque el libro de Hechos capítulo 2 dice que viene el Espíritu Santo, dice así la Biblia, y entonces llenó a todos con el poder para poder ¿qué? Predicar la palabra. En la siguiente parte es cómo debemos considerar esta promesa, ¿sí? Así que avanzamos a la luz de la palabra y diríamos a la luz de la Biblia, Tito capítulo 2 versículo 13, que dice lo siguiente. Dice, aguardando, dice aquí, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En aquel entonces tienen la esperanza, dice, aguardando la manifestación gloriosa, o la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Ok, miren, usted y yo tenemos esa esperanza igual. Un día vendrá prácticamente Jesús y dice ahí, vendrá en las nubes de los cielos, como vamos a ver ahorita, dice, pero manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Es decir, viene prácticamente el Padre y Jesús viene también. Así que a la derecha del Padre está el Señor Jesús viniendo con grande poder y gloria. Vamos a ver en la siguiente pregunta prácticamente diríamos, ¿no? ¿Cómo vendrá Jesús? Mateo 24, versículo 30. Miren lo que nos dice la Escritura. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Miren, esta promesa es mía, es de usted, es de todos aquellos que leemos la Biblia. Así que a la luz de la Escritura, Jesús no va a aparecer de repente, ¿verdad? Como se aparece en muchos lugares. La Biblia dice que aparecerá, dice ahí, ¿no? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, viene de arriba. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué las tribus de la tierra se van a lamentar? Porque muchos no quisieron prepararse. Lo que en este momento tú y yo estamos haciendo. Un servidor siendo un instrumento al mismo tiempo, ¿verdad? Leyendo la Escritura, y usted que me escucha, dice, lamentarán ¿qué? Las tribus de la tierra. Dice, y entonces dice la Biblia, ¿no? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Es decir, lo van a ver, lo vamos a ver, que viene ¿dónde? Sobre las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Quiere decir que el Señor Jesús ya no va a venir como un bebé como en aquel entonces.
Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquí quiero mencionar un poquitito Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Mire lo que dice la Escritura. Apocalipsis 19, versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús es el Rey Supremo. Él reina prácticamente desde el trono de gloria donde está el Padre, y desde allá prácticamente dirige todo el universo, la tierra, sus habitantes. Desde allá Él comanda prácticamente para que a través de los ángeles Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te bendiga, te proteja. Por eso tenemos algunos salmos, ¿verdad? Como es el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121, para que veas cómo desde arriba el Señor vendrá. Y por eso Él tiene el poder y la gloria. Así que nuestra siguiente pregunta, diríamos, ¿no? A la luz de la Escritura. Si vimos Mateo capítulo 24, versículo 30, ¿quiénes serán prácticamente esas nubes? Ahora diríamos, ¿no? Y Mateo 25, 31 sigue hablando y dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mira, ¿quiénes son las nubes que vienen con Jesús? Como dice el versículo anterior, los ángeles. ¿Por qué? Porque aquí dice el texto, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará ¿qué? En el trono de su gloria. Mira, a la luz de la Escritura, todo el cielo queda vacío, ¿sí? Como hemos leído, ¿verdad? Dice, los millares de millones de ángeles que comanda el Señor Jesús vendrán con Él. Y esos millares y millones de ángeles son prácticamente las nubes de ángeles que vienen con el Salvador. Y dentro de esos ángeles viene tu ángel para darte la bienvenida prácticamente al reino de los cielos. Para muchas personas probablemente habremos descansado. Como dice el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, esta promesa nos la da Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que comanda. Y dice San Juan 11, 25, y les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y probablemente yo esté en esta parte, en la que yo descanse antes de la venida de Jesús, y me toque prácticamente descansar en el Señor. Pero me dé esa promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando venga Jesús y me llame, ese ángel me dará la bienvenida. Entonces, a la luz de la Escritura, en nuestra siguiente pregunta que vamos a hacer es, prácticamente a la luz de la Biblia, es: ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Y para ello te voy a invitar para que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. A la luz de la Escritura dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes. Nuevamente repito, ¿quiénes son las nubes? Los millares de millones de ángeles. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira, algo interesante. Aquí nadie se va a escapar, de todos los vivos prácticamente van a verle. Así que malos y buenos van a ver ¿qué? Su venida. Pero qué privilegio va a ser que del lado de Jesús, porque tú haces planes para estar con Él, porque Él tiene un plan para ti, que te prepares, que escudriñes las Escrituras y que así mismo le enseñes a tu familia para que todos sean salvos de acuerdo a la Biblia. Qué privilegio va a ser prácticamente que nosotros, los que estén vivos, ya sea un servidor que no me toque morir, o mis hijos o los familiares que estén vivos, van a ver ¿qué? Al Señor venir ¿qué? Con grande poder y gloria. Pero qué triste va a ser que otras personas que habiendo escuchado este mensaje o habiendo leído las Escrituras no quisieron obedecerla y prefirieron prácticamente vivir conforme al mundo, prácticamente sin preocupaciones, sin preparación espiritual. Estoy hablando sin oración, sin estudio de la Biblia, sin obediencia al Padre Todopoderoso y sin seguir a Jesús. Prácticamente en ese sentido es hablar ¿qué? Que como malo rechazamos ¿qué? Este mensaje. Dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Algo interesante, ¿no? ¿Quiénes son los que le traspasaron? Bien, el siguiente texto prácticamente a la luz de la Escritura nos dice lo siguiente. Volviendo nuevamente a nuestra presentación, ¿quiénes son los que le traspasaron? Bueno, para ello la Biblia te lleva al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 64 al 65. Mira,
Imagínate que en la noche en que prácticamente entregan a Jesús, se lleva a cabo un juicio. En aquel entonces se dice que el juicio lo llevó a cabo prácticamente el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Todos los ancianos de Israel, los dirigentes, los que mandaban en la religión judía, los que aparentemente, diríamos, esperaban al Salvador de acuerdo a la Escritura, y los que la leían. Entonces, cuando ven que el Señor Jesús aparece, no creyeron en Él, como hemos estudiado. Entonces, a Jesús lo entrega a Judas por 30 monedas de plata, y en ese momento que lo entrega, prácticamente los discípulos, diríamos, las ovejas se dispersan. ¿Sí? Y en ese momento se lleva a cabo ¿qué? El juicio de Jesús. Entonces, volviendo al texto, en Mateo 26, versículo 64 dice: Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo ¿qué? En las nubes de los cielos. Quisiera regresar un poquito en el contexto del Mateo 26, versículo 63. Vamos a ver un poquito el versículo anterior. Dice, mas Jesús callaba. Imagínate que el Señor está amarrado, tiene prácticamente la cruz en la cabeza, la corona de espinas, en su cabeza, y Él está tranquilo como un cordero. Y dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínate, ya conjurar en el nombre del Todopoderoso ya era prácticamente algo de vital importancia espiritual. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús, conociendo la Escritura y sabiendo que había un mandamiento que dice no mentirás, Él contesta la verdad. Y al contestar la verdad prácticamente Él dice de quién era Él. Dice asimismo, Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, Él declara que es ¿qué? El Cristo, el Mesías. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Imagínate, el Señor de Jesús declara que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y además les dice que lo van a ver venir ¿qué? En gloria a la derecha del Padre con grande poder y gloria. Entonces diríamos, ¿no? Cuando Jesús sube al cielo, Él se sienta a la derecha del Padre. En su segunda venida, los que prácticamente participaron, es decir, los que le traspasaron, son un grupo pequeño, diríamos, de los malos, que lo rechazaron. Y por causa de ese rechazo, ¿verdad? Vino la maldición sobre el pueblo hebreo. Tú sabes bien que la Biblia menciona que ellos, cuando Jesús declaró que era el Mesías, prácticamente declararon como una blasfemia y rompieron sus vestiduras. Y ya declararon prácticamente, ¿verdad?, que era menester que un hombre muriera y no que el pueblo pereciera. Así que ellos prácticamente rechazaron al Mesías. Esas personas van a ser ¿qué? Levantadas cuando venga Jesús con grande poder y gloria para verle venir prácticamente, diríamos, como el Hijo de Dios. Ahí está la clave. Ellos son los que le traspasaron. Así que volviendo a la siguiente pregunta, diríamos, con la luz de la Biblia, diríamos, ¿quiénes son los que le traspasaron? Diríamos, los dirigentes de aquel entonces que dieron la orden juntamente con los soldados, ¿verdad?, que participaron en ese juicio. Bien, la siguiente pregunta es, y dice, ¿qué sucederá con los muertos justos? Y para ello te invito igualmente para que busquemos juntamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a explicar un poquitito este versículo. Mira, la palabra que dice, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Sabes quién tiene el mando en todo este universo? El Señor Jesús. Con voz de arcángel. ¿Qué significa la palabra arcángel? Recuerda que la palabra arcángel significa el que es igual a Dios. Y ese nombre solamente lo tiene Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo. También otro nombre que lo declara como Miguel, quien es como Dios. Y con trompeta de Dios. Quiere decir que cuando venga el Señor con todos los millares de ángeles, diríamos, no, va a ser una venida no silenciosa o no una venida secreta. Estamos, no un rapto secreto, va a ser algo de trompetas, con trompeta de Dios. Quiere decir que van a venir todos los millares de ángeles con las trompetas anunciando ¿qué? De cómo viene el Señor Jesús. Dice, descenderá del cielo, y es como viene. Y los muertos en Cristo
restarán primero. Y allí prácticamente hace mucho nos toca descansar. Somos muertos ¿en quién? En Cristo. Mira, algo interesante, diríamos, ¿no? Dentro de las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, el Evangelio, por la gracia de Dios, me tocó trabajar como obrero en México como maestro adventista por 22 años. Durante esos 22 años, mira, el Señor me llamó a ministrar a muchas personas que no eran de la iglesia. Muchos padres, ¿verdad?, mandaban a sus hijos a la escuela adventista en Ángel de Campo. Para mí un privilegio mencionarlo porque ese fue mi colegio de trabajo por alrededor de 22 años, en los cuales muchos maestros trabajamos para que muchas personas se convirtieran. Y por la gracia del Señor, todos los maestros prácticamente ponen un granito de arena para que los principios divinos, la Biblia, la palabra de Dios, a través de las enseñanzas, de las clases cristocéntricas, los muchachos se enamoren de Cristo Jesús. Así que en esa parte me tocó, ¿verdad?, conocer muchos muchachos que no eran prácticamente cristianos, y de ahí el Espíritu Santo nos utilizaba a todos, ¿verdad? Algunos íbamos más allá de esta parte. En lo personal, un servidor que nada más me ponía en contacto con el muchachito, invitaba a los papás, los conocía y enseguida hacíamos planes para estudiar la palabra de Dios. Fuimos a muchas de esas casas a estudiar las Escrituras y por las cuales muchos se convirtieron. Pues mira, también otras personas descansaron, porque dentro de ese ministerio y trabajando en la obra de Dios para nuestra iglesia, allá en una iglesia, en un distrito prácticamente que se llama Distrito de Nesa, en muchos de esos lugares nos tocó ministrar a muchos hermanos que descansaron. Ellos descansaron en la promesa ¿de quién? Del Señor Jesús. Y el momento que ellos descansaron, ya durmieron ¿qué? En Cristo Jesús. Así que cuando Jesús venga, ellos van a ser levantados del polvo de la tierra. Cuando Jesús diga, despertad, despertad todos los que dormís en el polvo de la tierra. Y es cuando nuevamente el soplo de vida de Jesús a todos esos queridos hermanos, a esas personas lindas que aceptaron el mensaje de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios volverá nuevamente a unirse con el polvo. Y esas personas serán ¿qué? Levantadas y resucitarán primero, ya no con un cuerpo mortal como el que tenemos ahorita. Recuerda que somos almas mortales, sino que con un cuerpo inmortal. Y por eso el privilegio que tenemos los cristianos de aceptar a Jesús, de que cuando Él venga nos va a dar ¿qué? La vida eterna. Ya lo estudiamos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el texto. Entonces diríamos que la vida eterna te la va a dar Jesús cuando venga en su reino. Hasta aquel entonces, en la gran resurrección, entonces recibirán ¿qué? La recompensa en base a los libros del cielo. Recuerda esta parte del tema anterior que estudiamos, el juicio investigador. Así que a la luz de la Biblia vamos a encontrar que hasta aquel entonces las personas justas se irán al cielo. Los que no fueron justos o fueron malos prácticamente también tendrán una paga. ¿Sí? Serán prácticamente destruidos, arrojados al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Que prácticamente será después del milenio. Ya hablaremos de esto en posteriores temas. Así que a la luz de la Biblia, volviendo prácticamente, ¿verdad?, a nuestro texto, los muertos en Cristo restarán primero. ¿Y qué pasará en la siguiente pregunta? Que podemos decir, ¿verdad? También, la siguiente pregunta vamos a hacer, dice, ¿qué pasa o qué sucederá con los vivos en aquel entonces? Imagínate entonces, vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 y 18, que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Mira, algo bonito, interesante. Si te toca estar descansando en el Señor, serás levantado para vida eterna. Ahora, si tú que ves este mensaje, estás joven, prácticamente tienes una longevidad todavía, probablemente hasta los 30 años, 35, probablemente tengas ese privilegio de ver a Jesús cuando estés vivo. Y para tal motivo debes de prepararte, porque aquí dice, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Sabes de dónde viene la palabra arrebatamiento? Dice, de una transformación, como que va a ser prácticamente llevado al cielo. Entonces, en esa transformación, ¿verdad? Estamos aquí prácticamente de naturaleza carnal, ¿verdad? Y cuando venga el Señor Jesús, que te llame para estar con Él, entonces tu cuerpo va a ser ¿qué? Transformado.
De un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Y es cuando somos ¿qué? Llevados juntamente con los que son resucitados. Imagínate, Dios llama a los que descansaron en Cristo, y a los que estamos vivos es que estamos previamente preparados, juntamente nos levanta al encuentro con el Señor, ¿qué? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y lo más interesante de esto, con que estés en uno y otro grupo, no importa. Lo más importante es que tú y yo estemos ¿qué? Preparados para ese encuentro glorioso, porque entonces será ¿qué? La recompensa. Entonces, a la luz de la Biblia, volviendo entonces a nuestra pregunta, que ya tuvo su respuesta, diríamos, ¿verdad? ¿Qué sucederá con los vivos? Seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con los que serán despertados. Ahora mira, ya tenemos ese privilegio. Ahora, ¿cuál es el objeto de la venida de Jesús? ¿Para qué vendrá Jesús? Mira, a la luz de la Escritura, vamos a buscar San Mateo capítulo 16, versículo 27, que dice lo siguiente. Mira, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Nuevamente aquí aparecen las obras. Mira, el Señor Jesús, cuando nos llama a seguirle, nos convertimos prácticamente a cristianos. Tú y yo seguimos a Jesús, aceptamos al Salvador. En ese momento que tú y yo somos cristianos, ahora ya nuestras obras ya no son malas. Y ahí la importancia de cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guía día con día. Nuestras obras ya no son malas, ahora deben ser obras buenas. Así que juntamente la fe con las obras deben de estar ¿qué? Unidas. Mira, hay un texto bonito que se encuentra en Santiago, en el capítulo 2, versículo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. A la luz de la Biblia dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, nuestra fe en el Señor Jesús debe tener ¿qué? Ahora obras de caridad, obras que puedan glorificar el nombre de Dios, ya no obras de maldad. Y las obras están prácticamente determinadas a través de un testimonio. Cuando tú y yo hacemos la diferencia en el lugar donde trabajamos, a donde vivimos como familias, entonces nuestra fe juntamente con nuestras obras ¿qué? Hacen la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fe? Para poder un poquitito aquí, porque usted me dirá, ¿y qué es la fe? Bueno, el Señor Jesús nos da prácticamente esa inspiración, y el apóstol Pablo escribió en el libro de Hebreos 11:1. Mira, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mira, algo interesante, la fe es tener la confianza en Dios. Tú tienes una esperanza, hay que tener esa esperanza, hay que cultivarla, porque hay una convicción de que ahora eres hijo de Dios. Mira, ¿qué diferencia hay entre convertirse y convencerse? Conversión y convicción. Cuando una persona se convierte es porque está convencido de una verdad. Cuando una persona conoce una verdad pero no se convierte, todavía es diríamos una persona que no ha decidido seguir a Jesús. Así que aquí dice la Biblia que prácticamente la fe es tener toda la confianza en Dios. Y si tú y yo tenemos la confianza en Dios, hay que desarrollarla día con día. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 11 lo siguiente. Fíjate cómo podemos desarrollar la fe. A la luz de la Escritura dice, pues la Escritura dice, capítulo 10, versículo 17, repito nuevo. La Escritura dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres incrementar tu fe en el Señor? Lee la Escritura. Cuando tú y yo leemos la Escritura, entonces el Espíritu Santo te convence. No te convence una religión, no te convence algún hermano, a un pariente o alguien que está cercano a ti que quiere que te conviertas o dijéramos, no te cambies. Eso no es cierto. Te convence el Espíritu Santo cuando lees la palabra de Dios. Y por eso es interesante analizar que cuando tú y yo servimos a Jesús, leemos la Escritura, no estás siguiendo a una iglesia, no estás siguiendo a algún hermano, no estás siguiendo a un líder, estás siguiendo al Todopoderoso, al Maestro Jesucristo. Y por eso cuando tú y yo leemos la Escritura, entonces se va incrementando ¿qué? Nuestra fe. Y esa fe es confianza en el Señor, que donde quiera que tú y yo vayamos, Él estará con nosotros. Y por eso a la luz de la Escritura
puedes tú leer y vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 20. Mira lo que dice la Escritura. Mateo 28, versículo 20. Nos manda y nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, cuando tú y yo enseñamos para que las personas guarden la Biblia, lo que está escrito, entonces Jesús está contigo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y yo tengo esa confianza, mira. Los años que me diera el Señor aquí en la tierra, yo quiero pasarlos a su lado, ¿sí? Y a su lado significa que en mi casa todos los días, por la gracia de Dios, oramos. Todos los días, por la gracia de Dios, la palabra del Señor Jesús se lee. Y prácticamente cuando tú lees la Biblia, tratas de tener la mente de Jesús. Hay un texto bonito igualmente, ¿verdad?, que puedes tú encontrar en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice la Escritura. Y esa mentalidad debiéramos de tener todos. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, privilegio como hijos de Dios cuando estudiamos las Escrituras. Y cuando tú y yo estudiamos las Escrituras, por ejemplo, puedes estudiarlos por temas. Puedes estudiar la fe y la oración, los 10 mandamientos, la segunda venida de Jesús, que es la que estamos estudiando, las señales de su venida, el origen del mal, el plan de salvación, el perdón de los pecados, el juicio divino, la ley de Dios, el sábado, un día vigente, cómo se guarda, el estado de los muertos, las normas cristianas, el llamado de Dios y el bautismo. Fíjate, algo interesante, por mencionar así, o la deidad de Jesús, la deidad del Espíritu Santo, la deidad del Padre, ¿verdad? Podemos también estudiar la creación, etcétera, etcétera. O sea, cada tema que tú quieras estudiar, incrementa ¿qué? Tu fe en el Señor. Y muchas de las veces cuando tú y yo estudiamos la Biblia por temas, así como en una carrera se estudian por temas, podemos tener la convicción de que te estás preparando para una carrera celestial. Y en esa carrera celestial tú estás iniciando prácticamente para que cuando venga Jesús, Él te dé la corona de la vida eterna. Solamente Él te la va a dar. No te la va a dar una iglesia. Ahora, si tú te congregas en una iglesia, pero no estudias la Biblia, solamente vas a escuchar. Tú debes de tener una santa Biblia y debes de estudiarla todos los días. Si tú la estudias todos los días, entonces te estás preparando. Porque no es una iglesia la que te va a salvar. Es Jesús quien viene con grande poder y gloria en majestad en las nubes de los cielos por ti y por mí. Porque tú le estás, ¿qué? Tú te estás preparando para el encuentro con Él. Así que es un privilegio estudiar la palabra de Dios. Y por eso la importancia que yo te he mencionado de mi conversión. Yo antes estudiaba prácticamente, digamos, ¿no? Medio estudiaba la Biblia. Pero algo interesante, mira, cuando uno está en la tradición, que es lo que nos han heredado prácticamente nuestros padres, es algo como que muchas personas cuando les llega la Biblia o cuando alguien les dice queremos que tú estudies la palabra con nosotros, muchos de ellos dicen, no, yo prefiero quedarme en la religión que me dejaron mis padres. Mira, te digo una cosa, te lo voy a comparar. Y algo interesante, mira, yo recuerdo que por muchos años las personas en el tiempo antiguo, cuando todavía no se exigía mucha educación, las personas solamente con saber dividir, sumar, multiplicar y prácticamente dividir, sumar, multiplicar y restar, con eso se conformaban y eran grandes personajes. Y muchos de ellos con esto ya los ponían a enseñar en las escuelas, ¿sí? Pasa el tiempo y los requerimientos de educación son más porque pues prácticamente hay más necesidades con los alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas estudian una carrera y ya dejan de saber multiplicar, dividir, restar. Entonces dejan de hacer esta parte y se preparan con más, conocimiento para poder, enseñar mejor. Y así es con la Escritura. Muchos decimos, yo me prefiero quedar con la religión que me dejaron mis padres. Esa es prácticamente como esas operaciones sencillitas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Para que tú me entiendas de cómo te lo quiero dar a entender este mensaje. Ahora, yo en lo personal me preparé para una carrera. Yo soy ingeniero agrónomo zootecnista.
con una preparación también de maestría. Entonces, con esos privilegios te estoy diciendo que me preparé y al mismo tiempo me preparé en las Sagradas Escrituras. Tuve el privilegio de estudiar 2 años prácticamente teología. Y es como en ese sentido puedo conocer la Escritura o conozco la Escritura y hablarte de ella en todos los aspectos por la gracia de Dios. Hablar de la Escritura te puede hablar de los hijos, de cómo dirigirlos, del matrimonio, del origen del pecado, todo lo que te mencionaba. Entonces cuando tú y yo nos preparamos, entonces dejamos prácticamente ¿qué? Muchas de las veces las tradiciones. Porque una carrera de estudio de la Biblia te lleva al conocimiento del Altísimo, que es la parte más bonita. Y cuando tú conoces de Dios, ya no te sueltas. Yo por lo menos en mi persona, yo ya no me suelto. ¿Por qué? Porque día con día, por la gracia del Señor, yo invito al Padre a mi corazón. Yo le invito a que me proteja y para ello utilizo el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 121. Mira, te voy a dar nada más el Salmo 23. Yo soy la oveja, el Señor Jesús es el pastor. Mira, dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice asimismo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23 completo. Mira, estos salmos son de protección. Cuando tú te pones en las manos de Dios, esta es la confianza. El Señor Jesús es el pastor. Y así como literalmente un pastor cuida de sus ovejas, las alimenta, las protege, las guía, así es el pastor celestial que es el Señor Jesús. Y por eso es la importancia de seguir la Escritura. Un Salmo 91, ¿qué dice Salmo 91, versículo 1? Te voy a mencionar el versículo 1, por lo mencionar. Salmo 91, 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y el versículo 5 dice, muy interesante, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y el versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruyan. Y hasta el versículo 11 me quiero ir nada más para que tú veas lo que pasa. El 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mira, esa es la confianza. Cuando tú sigues a Jesús, Él es el que cuida de mi familia, cuida de mi persona. Yo salgo tranquilo. Y si en algún momento dado vamos a pensar que no me despertó mi reloj para poder ir a trabajar, entonces en el camino aprovecha la oportunidad. Allí en el camino vas orando, vas invitando a Jesús, le entregas tu vida, pero nunca desperdices esos huecos de tiempo. El camino del trayecto de tu casa al trabajo puede ser también una opción para que te encomiendes al Señor. Y esos textos de encomendarte al Señor, por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 4 y versículo 5, dice la Biblia de la siguiente forma: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y ese es el privilegio, mis amados, de poder tener a Jesús en nuestro corazón. Porque en ese pensamiento tienes que la mente del Señor, como lo leímos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que la mente de Cristo. Entonces, si a la luz de la Biblia tú vives una vida de esperanza, esa esperanza la vas a dar a muchas personas lindas que te rodean. En el trabajo, en el camino, en algún evento social, tú ves muchas personas con necesidades. Allí puedes transmitir esta esperanza. Jesús viene, prepárate. Y el hecho de que le digas prepárate es que Él debe estar espiritualmente viviendo esta esperanza, como te mencioné en la Escritura. Vamos un poquito a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ya en la parte que estamos siguiendo. Volviendo a las preguntas, veíamos que el Señor Jesús viene ¿qué? A pagar a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Ahora la pregunta que hago es, ¿cuáles obras debemos hacer?
¿Cuáles obras debemos hacer? O sea, conforme a sus obras. Así que para eso te voy a invitar a Mateo capítulo 25, desde los versículos 31 hasta el versículo 46. Y vamos a ir dando lectura texto por texto. Mira, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor, dice, las ovejas de los cabritos. Aparta. Y el versículo sigue hablando: y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Momento ahí, stop. Yo te hago la pregunta: ¿qué lado quieres estar? ¿De la parte de las ovejas a la derecha o de la parte de los cabritos? Y esa invitación está en este momento para ti y para mí, porque el Señor te llama como una oveja, como decíamos en Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si el Señor Jesús es el que controla y dirige todo esto, el pastor celestial, entonces tú eres la oveja. Y desde ya tú debes de ponerte, ¿qué? Como un apartado, ¿para qué? A la derecha. Porque volviendo a la escritura, me acompañas a donde estamos el texto, ¿sí? Dice en Mateo 25, 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a quién? A su izquierda. No sé tú que estás viendo este mensaje, yo no quisiera estar a la izquierda, porque mira lo que va a pasar. Y el versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El versículo 35 dice: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste. El versículo 36 dice: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el versículo 37 dice: entonces los justos, o sea los de la derecha, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y el versículo 38 dice: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y sigue hablando la palabra: ¿y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El Señor le dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que dice entonces lo siguiente, ¿verdad? Ahí le ponemos un pequeño stop. Dice: en esta parte, mis amados, está hablando Jesús a quien le debemos de hacer ¿qué? El bien, a cualquier persona. Mira, en la iglesia donde ministramos por la gracia de Dios, donde asisto, con los hermanos, como te he mencionado, tenemos el privilegio de salir prácticamente a ministrar los alimentos a las personas en la calle. Y en esta parte de Long Beach, al igual que yo sé que algunos otros hermanos lo hacen en Los Ángeles, otros en Canton, en las diferentes ciudades, porque donde quiera hijos de Dios. Pero te menciono nuevamente, el alimentar a las personas que están en la calle, en las que por la crisis que estamos pasando no tienen, diríamos, el poder económico para rentar un apartamento, y se encuentran prácticamente en carpas. Ahí cerca del freeway, un lado del freeway, perdón, en el canal, todos esos lugares, o bien en las calles, ahí en el parque. Todas esas personas requieren de nuestra ayuda, porque muchos de ellos están ¿qué? Están como sin hogar, homeless. Así que ahí es donde prácticamente se requiere ¿qué? El apoyo del Señor. El vestir, el dar alimento, el darle agua, el visitar a la gente en la cárcel también. Cuando una persona está enferma, el orar por ellos, o el echarle una llamada en la cual le digas: oye, ¿cómo estás? Mira, estoy orando por ti. Esa es la obra prácticamente que requiere Jesús. Así también, ¿verdad? El de poder predicar el evangelio, el de buscar amigos para Jesús, que es la parte también que habla como unas buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a Jesús a través de la Biblia, a través del evangelio, se ha ganado ¿qué? Un alma para Cristo Jesús. Entonces, de esas personas lindas es como Dios quiere que trabajemos, para esas personas. Así que la Biblia menciona o sigue hablando. Vamos a ver a la otra parte. Volvamos nuevamente al libro de San Mateo capítulo 25. Sí, y vamos al versículo 41. Vamos a continuar, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínate los que están a la izquierda, los cabritos. Mira cómo les va a ir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta parte no es muy ¿qué? No es muy deseosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quisiera estar ahí.
Porque toda la gente que no hizo las obras de Dios, porque no siguió a Jesús, sino le rechazó, se van a estar del lado de la izquierda. ¿Sí? Y es un sinónimo de que van a ser destruidos ¿con quién? Con el diablo juntamente y sus ángeles. Así que el versículo 42 sigue hablando y dice: porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Y el versículo 43 dice lo siguiente igual: fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y versículo 44 dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el versículo 45 dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Así que la sentencia viene en el versículo 46 y dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, aquí está todavía una esperanza. Si en este momento tú no conoces de la venida de Jesús, yo te invito para que te prepares. Yo te invito para que hagas planes a través de este mensaje, a través de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo te ayude, porque yo solamente soy ¿qué? Soy un medio para que tú escuches y contemples a Jesús. Y todavía hay tiempo. ¿Por qué? Porque esto que está escrito se va a cumplir, tarde o temprano. Ahora, si no se cumple, diríamos, en tu persona estando en vida, por lo menos te preparaste y descansaste en el Señor, pero hiciste planes para estar ¿qué? Con Cristo por la eternidad. Y esa es la parte más bonita. Y en ese tiempo que te preparaste, hiciste esas obras lindas, ¿sí? En las cuales a través de estas obras mostrabas prácticamente el amor de Jesús hacia la humanidad. Cumplías por la gracia de Dios el amor de Cristo y el amor a sus mandamientos. Así que volvamos a nuestras preguntas que estamos siguiendo prácticamente, ¿sí? Y aquí hemos visto prácticamente la sentencia. Ahora mira, continuando dice: ¿qué debo hacer para estar listo? Bueno, vamos a dar nuestras respuestas. Mira, vamos a leer estos 4 textos y vamos a ver primeramente ¿qué debo hacer? Mira, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente, a la luz de la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 3 19 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas personas a veces se burlan de cuando escuchan el mensaje. Dicen: no, eso lo venían predicando a mis ancestros, mis abuelos, mis tatarabuelos, y Jesús no ha venido, y por eso se desanimaron y ya no quieren nada. Mira, ahí dice: el Señor ¿qué? No retarda su tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Mira, si en este momento tú no estás en el camino del Señor y estás viendo esta presentación, yo te invito para que te arrepientas. Yo te invito para que hagas planes con Jesús. Yo te invito para que te prepares juntamente con tu linda familia, tu esposa y tus hijos, y con la ayuda del Señor, mira, le sigas aquí en la tierra y sigas prácticamente sus pisadas. Pero es interesante esta invitación que nos hace a todos. Así que hay que amar ¿qué? La venida del Señor Jesús. El siguiente texto es prácticamente, lo encontramos en Hechos capítulo 3 versículo 18. Mira lo que dice lo siguiente, Hechos 3, 18. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Y el versículo 19 dice, la palabra de Dios, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero hacer un hincapié en este versículo. Mira, ¿qué debo hacer día con día? ¿Qué? Tener un arrepentimiento de todo corazón. ¿Y qué más? Y dentro de ese arrepentimiento, ¿qué dice? Convertirme, tener una conversión. ¿Para qué? Para que al venir esa conversión sea borrados ¿qué? Los pecados, y vengan esos tiempos de paz delante del Señor. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio es como algo, imagínate que estabas ahí trabajando y el refrigerio es como un break. Oh, hay que hacer esto y aquello. Una felicidad, ¿no? Entonces aquí es donde el Señor nos invita, ¿no? Arrepentidos, sí, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando uno se arrepiente y se convierte, confiesa los pecados a Dios.
Pero si no hay arrepentimiento ni conversión, los pecados se siguen escribiendo en el libro de pecados. Y ese libro solamente se puede borrar los pecados cuando tú, ¿qué? Te confiesas ante el Padre en el nombre de Jesús. Otro punto que debo hacer, volviendo al punto de qué debo hacer, está prácticamente el confesar los pecados todos los días. Primero en Juan capítulo 1 versículo 9, mira lo que dice la palabra de Dios para que tengas esta confianza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si día con día, cada mañana tú y yo confesamos los pecados al Padre en el nombre de Jesús, Él es fiel y justo. O sea, fiel quiere decir que Él lo prometió y Él lo cumple. ¿Y qué va a hacer? Te va a perdonar tus pecados. ¿Y te va a limpiar de quién? De toda maldad. Si hay algún pecado escrito o acumulado, te va a limpiar, pero hay que confesar, ¿qué? Los pecados. Hay otro texto lindo que ahí está prácticamente en esta presentación y se encuentra prácticamente en el Salmo capítulo 32, versículo 5. Y dice de la siguiente forma, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad ¿de quién? De mi pecado. Así que Dios es fiel. Cuando tú y yo vamos a Él, Él perdona todo. Pero hay que estar ¿qué? Cerca de Él. Todos los días hay que hacer esta, prácticamente, diríamos, esta obra, diríamos, espiritual. La otra parte, diríamos, ¿no? Es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Aunado a todo esto, mira, tienes que hacer ¿qué? Orar sin cesar. El que oremos día con día sin cesar, quiere decir que estás preparándote para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Te gustaría hacer eso? Mira, algo interesante y algo bonito. Cuando tú y yo oramos todos los días sin cesar, es que inicias tu oración desde la casa y probablemente continúas en el trabajo, lo haces en el camino, lo haces cuando terminaste el trabajo, agradeces a Dios y empiezas a platicar de nuevo. En el regreso del camino, llegas a tu casa igual. O sea, en la noche antes de dormir, oras al Padre y te encomiendas nuevamente tu vida a Dios. Diríamos, es un estilo de vida cristiano, en el cual Cristo es el que dirige tu vida, ya no lo dirige el mundo. Ya no te sales, ¿verdad?, de la nada y dejas a tu familia, a ver, no, donde dices no voy a venir, o a qué horas vengo, no anuncia nada de eso. Entonces a la luz de la Biblia es una vida bonita. ¿Por qué? Porque sabes que cuando tú le sirves al Todopoderoso, Él cuida de tu familia y cuida de ti. Así que hay una historia, hay una ilustración que quiero poner y quiero leértela, no te la voy a narrar, ¿sí? Esta ilustración prácticamente aparece aquí. En nuestro PowerPoint y dice lo siguiente, mira, aquí está. Cierto pueblo del Canadá vegetaba en el abandono, la suciedad y el desorden. Cierto día llegó la noticia que pasaría por el pueblo el rey y la reina de Inglaterra. Rápidamente todos se pusieron en movimiento, limpiaron, pintaron, ordenaron, hermosearon sus casas. Con excepción de una señora que decía que era imposible que el rey visitara su casa. Pero cuán grande fue la sorpresa porque justamente el rey eligió su casa. Pronto vendrá a la tierra el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué crees? Ha elegido tu casa. Por lo tanto, debemos limpiar y preparar nuestras vidas. ¿Para qué? Para recibirle. En este mensaje de la palabra del Señor quiero quedarme. Y sin antes hacer mi oración, darte esta invitación y decirte de todo corazón, si tú crees en Dios, lee la Escritura. Si tú crees en Dios, prepárate para la venida de Jesús. Si tú crees en Dios, día con día ora. Si tú crees en Dios, invita todos los días a Jesús para que muera en tu corazón y que sigas tus pisadas. Si tú crees en Dios, levántate allí donde estás. Quiero hacer una oración por ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor te bendiga en esta noche. Para que te bendiga, te guarde y te cuide. Y como dice un salmo lindo, el ángel de Jehová acampe en tu casa, te proteja en el nombre del Señor. Así que ahí donde estás, quiero hacerte esta invitación y hagamos una oración juntos. Ponte de pie, vamos a orar. Querido Padre, tu palabra nos ha hablado a todos nosotros, Padre. Y es nuestro privilegio nuevamente invitarte para que por tu gracia maravillosa nos sigas sosteniendo. Por la sangre de Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda iniquidad y de toda maldad. Mira a estas lindas personas que se han puesto de pie, o bien a estas lindas personas que están ahí frente a los medios, Señor, sociales, viendo prácticamente esta meditación. Humildemente pido la bendición para ellos y para ellas, para sus familias en esta noche, para que tus santos ángeles guarden y custodien su casa,
sus familias, para que asimismo hagan de este mensaje promesas que las lleven en su corazón y día con día se preparen para tu venida. Les encomiendo en tus manos, Padre, para que en esta noche puedan ser guardados bajo tus alas divinas y bajo tu abrigo. Danos tu perdón, danos tu salvación, Padre, y ayúdanos a marchar firmes y adelante, en el nombre de Jesús. Humildemente todo esto lo pedimos, Padre, confiando solamente en los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, de aquel que está a tu derecha, Padre, para interceder por nosotros día con día como abogado, como nuestro intercesor y como el mediador, y que finalmente vendrá como juez para podernos llevarnos para vida eterna. El quien traerá a sí mismo nuestro juicio de inocentes porque le hemos seguido y Él es nuestro amigo. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, humildemente lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu corazón y te prepares para el regreso del Señor. Bendiciones. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.